Habíamos quedado en esta parte de hace 2.000 millones de años y veíamos cómo emergía de estas dos células precarióticas, es decir, que no tienen núcleo, indiferenciadas, cómo del abrazo de las dos emerge una célula eucariótica aeróbica, o sea que respira oxígeno y que tiene la capacidad de la diversidad, de la diferenciación. Hay que recordar que esta célula es la que da origen a las células animales, vegetales y a todas las células que tenemos actualmente y que respiran oxígeno. De modo que esta es como la visión de cómo la vida, veíamos ayer, juega a todo esto. Y entonces, de esa célula, de ese abrazo entre estas dos, pues nos encontramos ante una célula que no se parece en nada a la célula apachurrada, pintada y muerta, a la que hemos estado acostumbrados y acostumbradas durante todos estos años del estudio de la biología. Por eso cuando yo les digo que de los estudios de la biología ha estado ausente la vida, paradójicamente, eso nos da una idea de lo equivocado del camino por el cual hemos andado. Yo puede que no me atreva a decir mucho equivocado, pero sí diría erróneo, con unas grandes fallas que nos han dado unas certidumbres, nos han dado una visión de la salud, nos han dado una visión del ser humano que realmente no es la más correcta. Por eso cuando este seminario se llama Terapia Neural y Pensamiento Alternativo, a mí me parece que ese es el nombre, porque no puede ser solo terapia neural, sino que tiene que ver todo lo que se relaciona con un pensamiento alternativo. Pero aparece, digo, esta célula. La doctora Margullis y otros biólogos, muchos ya, y además antes de la doctora Margullis, no fue ella a la que se le ocurrió esto, antes había una cantidad de estudios muy grandes que se estaban acercando a esta visión. Este abrazo celular se continúa. Lógico, para darse este abrazo celular se gastaron algo así como unos 100 millones de años también en todo ese proceso evolutivo. No fue que un día amaneció una célula, se abrazó con la otra y salió esa cosa, sino que es todo un proceso de evolución a nivel celular. Y aparece entonces ya una célula dinámica. Si ustedes piensan un poco en los procesos de cognición que hemos hablado, pues los estamos viendo ahí. ¿Qué es cognición? Cognición es todo lo que hace esa vida con esas células que son parte de la vida para darse ese abrazo que nos permite estar reunidos a nosotros y a nosotras aquí. De modo que ahí vemos un proceso de memoria, un proceso de cognición, y un proceso de cognición que llevó miles de años hacerlo. No fue entonces, insisto, de un momento a otro, tampoco fue al azar, sino que ha habido todo un juego teleológico, y allí estamos viendo todas estas cosas de las que hemos hablado en estos días. Esta es la visión tomada de algún libro de biología, una visión. La visión, yo diría, como pedrera, como inicial de esto, en donde se ve pues entonces un proceso de fagocitosis, llamémoslo así, como lo planteaban algunos, en donde una célula se come a la otra, pero cuando yo les digo que es un abrazo, vamos a ver qué es un abrazo. No es esta la visión de fagocitosis, pero aparecen entonces las mitocondrias y va apareciendo el núcleo y todo lo demás. Una visión también desde algún texto de biología, creo que este es el de Carneiro, de editorial McGraw-Hill, en donde se va viendo todo el proceso evolutivo de la célula. En esos procesos de abrazo comienzan a aparecer diferenciaciones dentro de la misma célula,
de los microtúbulos. Vamos a ver ahora por qué le damos importancia a esto de los microtúbulos y los demás organelos citoplasmáticos y nucleares. Y entonces también para que eso se dé, se va apareciendo una frontera, que es eso que llaman membrana celular. Y también aparecen entonces los flagelos, porque estas células en esa época, también las que tuvieran movilidad, eran las que podían trasladarse de determinado sitio donde el calor, la ruptura, los campos electromagnéticos hicieran invivible, es la movilidad. Son los flagelos, que también corresponden a todos estos procesos de diferenciación de la célula en sus diferentes componentes intracelulares. Esto de los flagelos es otra historia bien interesante, porque puede ser que durante todo este proceso endosimbiótico, todo este proceso de abrazo, entonces también entran células flageladas, que son las que permiten todos estos cilios y toda esta movilidad. Tal vez parte de esos flagelos son los que ahora conocemos como axones. Nosotros vemos los espermatozoides con todo su flagelo, con todo lo demás, y todo eso ha sido un proceso de diferenciación, un proceso de evolución a nivel del mundo intracelular. Yo creo que así como cuando a comienzos del siglo XX aparece la física cuántica y el estudio de las leyes atómicas, de las leyes cuánticas, de las leyes de los fotones, eso mueve tanto el paradigma de la física. Pienso que ahora también toda esta visión del mundo microcelular, de la biología celular, también comienza a mover ese mismo paradigma que estamos diciendo que ya no es capaz de sostenerse a él mismo. Y frente a ese paradigma, lo que hemos hablado de las otras visiones, pues surge entonces también esto que llamamos medicinas alternativas y la terapia neural. Esta es la visión de Margulis, de Miller, de Martin y de muchos otros. Y esta es otra visión, pero al final ambas van a decir lo mismo. Y aquí me quiero detener un poco. Se dividen más o menos, para poder entender esto que ocurrió hace 2000 millones de años, en eubacterias y arqueobacterias, que al final era lo mismo. Lo que se refiere a eubacterias son las bacterias para diferenciar la una de la otra, prácticamente. Entonces aquí tenemos una arqueobacteria, que sería la parte grisácea, y a una eubacteria, que se refieren a estas dos que pintábamos ayer esquemáticamente. Y miren ustedes cómo se va dando prácticamente un abrazo. No es que una se coma a la otra, sino que unas se integran entre las dos, porque es que la visión de fagocitosis es una visión que se queda corta, porque aquí lo que se da es una integración, una fusión, una confusión. Yo por eso en algunas charlas en donde hay más tiempo le dedicamos un rato a hablar de que el asunto es de confusión, interrelacionarse, interaccionar. Una cosa es la interdisciplinariedad y otra la transdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es lo que hacen los especialistas cuando hablan entre sí, y cada uno habla desde su disciplina, pero ninguno permite modificarse por el otro. Mientras que la transdisciplinariedad es como lo hemos hecho aquí un poco, hemos permitido modificarnos. De todas formas hay procesos de dureza en donde nadie permite o alguien no permite modificarse con el otro. Bueno, ese se va quedando un poco a un lado. Pero lo que se tiene que dar es la confusión, la fusión con el otro. Y esa confusión, esa fusión con el otro es lo que permite una emergencia. Si las hormigas se unen y cada una sigue siendo una hormiga, pues no emerge todo el proceso de orientación. Todos esos procesos emergentes de orientación, todas esas funciones de orientación. Eso es algo que en las relaciones humanas, en todo, está apareciendo claramente, ¿no? Los procesos no son de...
de interdisciplinariedad. No es que el cirujano hable con el gastroenterólogo y estos a su vez con el terapeuta neural, y entonces cada uno se mantiene en su campo. Eso es interdisciplinario y eso es hasta bonito porque hablan muy bonito. Pero para que emerja el paradigma, para que emerja un nuevo pensamiento, tiene que permitirse la transdisciplinariedad, en donde los 3, los 4, los 5 se permiten transformarse entre ellos y ninguno es el mismo después del diálogo, sino que se permite la emergencia entonces de un pensamiento, en donde cada uno permanece o puede mantener sus orígenes, como es esto. Cada una tiene sus orígenes, pero el todo es más que la mera suma de las dos. ¿Se dan cuenta de eso? El todo es un emergente que en nada recuerda a las dos que le dieron origen, pero las dos que le dieron origen permanecen en la memoria de ese todo. No sé si me hago entender para que vean esto. Esto es una base de los sistemas complejos. No olvidan sus estados iniciales, pero no siguen siendo lo mismo. Es todo lo paradójico que hay. No olvida el estado inicial, pero no es el mismo. El cirujano no olvidaría su estado inicial de cirujano y permanecería ese estado inicial, pero él ya no es el mismo. El neural terapeuta no olvidaría su estado inicial neural terapeuta, pero ya no es el mismo neural terapeuta porque se ha permitido la confusión, la transdisciplinariedad, la interrelación, que es muy diferente a la mera relación, la interacción, que es muy diferente a la mera acción. Eso, ahí volvemos a mirar todo este proceso paradigmático. Entonces estas eubacterias y esta llamada arqueobacteria se fusionan. No es que una se coma a la otra, sino que se van fusionando para dar origen a esto que es la célula eucariótica que da origen a todo. En donde fíjese que la eubacteria aparece como la mitocondria, la azulita queda como la mitocondria, mientras que la arqueobacteria propone, por así decirlo, todo el proceso citoplasmático nuclear y los elementos que andaban disgregados en ambas se unen, se interrelacionan a través de los núcleos y entonces se van conformando todos los procesos genéticos y todo lo demás. Esta es la teoría de Margulis, que es esta que era la que nosotros dibujábamos el día de ayer. ¿Me entienden todo lo que eso quiere decir? Es que si uno se queda analizando únicamente esto, se jode. Pero si es capaz de reflexionar, de mirarlo con otros ojos, como el compañero que entró ayer a ver a Shakespeare en la obra que hablaba ahora, la mira ahora de otra manera, ¿no es cierto? Es la cueva de Platón, allí están las siluetas, pero nos estamos relacionando con ellas de otra manera. Eso es lo que da emergencia a un pensamiento alternativo y a la posibilidad de un paradigma diferente. La otra teoría que realmente también se parece mucho a esta, que es la teoría de López García, la teoría de Medina y de otros biólogos de esto, es también eso. Aquí lo que ocurre es un pequeño cambio, en donde tenemos las eubacterias azulitas y las arqueobacterias. Aquí se abrazan también, como en esto. Esto es un abrazo, esto es una confusión. Aquí es donde 1 más 1 no son 2, sino 1 más 1 es otro. Estas se abrazan y aparece entonces aquí la diferencia es que el citoplasma es producto de la eubacteria, mientras que aquí el citoplasma era de la arqueobacteria, y el núcleo viene dado por la arqueobacteria también. Pero es lo mismo. La diferencia aquí es que después hay otro proceso de confusión y adquieren otro tipo de bacterias, otro tipo de células que son las que van a dar origen a la mitocondria. ¿Me entiende? Pero fíjese que al final vamos a encontrar que ha habido de todas formas en ambas teorías, aunque esta es ya la más aceptada en todo momento, pero en ambas teorías al final lo que se da, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista paradigmático, es que se da una confusión de la arqueobacteria con la eubacteria hace 2000 millones de años, y la mitocondria de origen bacteriano, que es la que vemos ahora en la célula,
pues es parte también de toda esa confusión, de todo ese abrazo. Me queda más o menos clara la cosa. Así pues, como por encima y a ras. Hijas, pero volvamos atrás. Porque el problema comenzó aquí, ayer. El asunto comenzó cuando veíamos que en este cultivo células lejanas tenían más cambios que las células que habían sido bombardeadas directamente. Y entonces decíamos que cómo se comunicaban, cómo se había dado esa comunicación. Y después hablábamos del árbol de Morán, todo ese cuento, y del mono número 100. De modo que aquí comenzó parte de lo que estamos hablando ahora en cuanto a esto. Entonces la visión que nos da es, dentro de este juego, dentro de todo esto, hay un proceso autoeco-organizativo, porque de todas formas estas no se dan este abrazo porque les da la gana, sino porque hay un proceso ecológico que está amenazando esos procesos de vida iniciales hace 2.000 millones de años. Así que investigadores como Roger Penrose, del cual ya hablé, que es un físico inglés, el profesor de Hawkins y todo lo demás, con biólogos, comienzan a pensar de una manera seria en todo esto, en estas reflexiones que estoy planteando. Comienzan a pensar en eso y comienzan a buscar, como buenos mecanicistas que son, como buenos académicos, dicen, en la célula debe haber, esto fue como por ahí yo creo que en los años 1980, en esa década entre 80 y 90, comienzan a pensar, dicen, pero es que en la célula entonces tiene que haber unos receptores que permitan esa información, llamémoslo así, del árbol de Morán, que permitan esa información del mono número 100. No necesariamente, como hablaba el compañero, que sea la abejita, puede que la abejita haya llevado, pero como ven ustedes en el cultivo no hay abejas, ni hay un intermediario que pueda decir, sino que hay como un salto en un momento dado, recordando los experimentos de Aspect y Clauser, ¿no es cierto? Entonces estos piscos, para recortar toda esta historia, se acercan a los microtúbulos, y estudiando los microtúbulos, que no aparecen cuando la célula es apachurrada, teñida y muerta, no se ven los microtúbulos, sino que los microtúbulos es un hallazgo de la microscopía electrónica, eso no están en la célula apachurrada. Comienzan a pensar en los microtúbulos por su forma y por su comportamiento. Entonces comienzan a plantear la posibilidad que sean los microtúbulos los puntos de la célula, los sitios intracelulares donde esa célula hace esa danza atómica, esa danza de fotones, esa danza de electrones que le permiten la autoecoorganización con Andrómeda, no solo con lo que está cerquita, sino todo un salto cuántico que se puede dar en el mono número 100, o que dan los árboles cuando uno le dice al otro que produzca el veneno contra las hormigas. Y encuentran que estos microtúbulos, que las invito a los que están interesados en seguir leyendo sobre ellos, y no me voy a demorar aquí contando pues todos los cambios electromagnéticos a nivel de microtúbulos, porque además no acabaríamos este cursito que ya está por terminar, pero encuentran que en los microtúbulos ya no dicen es posible, ya están diciendo se dan cambios de superconductividad y superfluidez que permitirían toda esa interconexión, toda esa confusión, toda esa interrelación, toda esa transdisciplinaridad de todo el universo en esa danza electrónica. Esto es física y esto es biología venteada, esto pues es ciencia infusa.
pero que les está dando la idea que cuando porque el hecho de presentar una posibilidad paradigmática no es tampoco entrar uno en lo que uno se imagina, sino que tiene que tener un asidero para poder realmente movilizar el paradigma y decir que la idea de nosotros cuando hacemos terapia neural es aceptable. No digamos que es correcta, porque eso es ser mucha soberbia, pero que es aceptable por su madre, porque ella es hija de la más pura ortodoxa, pero que tiene, es decir, es la hija rebelde que le está demostrando a la madre que ella tiene que cambiar. Esa es la visión, y si ustedes la comienzan a ver así, lo ven tan fácil este flujo y por qué esta necesidad de esta cuestión y por qué tenemos que salir de la mera tecnología de meter agujas y de tener vademecum, que ayer algo tuvimos discusión del vademecum, a otra cosa, ¿me entienden? A otra posibilidad que es posible incluso desde el punto de vista de la ortodoxia. Estos microtúbulos, les decía entonces, aquí vemos unos en el heliozoario, tienen unas características especiales, además de ser eso, porque la otra cosa es que está demostrado que, por ejemplo, si uno tiene una poceta, para ponerlo así, y unas cargas eléctricas en esa poceta, llega ¿cómo se llama? El bichito ese que no tiene sino pelitos y... Ese que es una célula primitiva que no tiene... El paramecio, me olvida el berraco nombre. El Alzheimer. No tengo microtúbulo ya. El paramecio, ¿qué pasa? El paramecio va y le hace el quite a esos campos electromagnéticos. Entonces no se lo hace el quite por joder, indica que él tiene un receptor de campo electromagnético que hace que le haga el quite. Y se han hecho una gran cantidad de experimentos en eso, incluso con elementos formes de la sangre, de cómo se organizan. Y no es solamente por cargas electromagnéticas, sino sencillamente porque están recibiendo una información que les permite hacer todo ese juego. Información que en parte era, yo creo, a la que se refería ayer Marcelo. Y no el Marcelo, sino el premio Nobel del 99, cuando dice, es que en el organismo las cosas buscan a dónde deben ir. Y por eso es que les digo que se produce entropía, pero no es una entropía para eliminar, sino para reciclar dentro de todo el organismo. Estos microtúbulos están formados por proteínas, alfa y beta. Estos microtúbulos tienen una característica también especial, y es que su carga proteica no la adquiere la célula del exterior. La célula viene con una carga de proteínas propia para mantener sus microtúbulos. Allí tiene la capacidad de autoorganizarse también. Estos microtúbulos los encontramos en el axón de las células neuronales, como vamos a ver un poquito más adelante, y tienen una gran importancia en todos los procesos de transmisión neuronal. Y una cosa que llama a estos investigadores es esta pendejadita. ¿A ustedes qué les llama la atención de esto también? Concéntricos. ¿Cómo? Espiral. Son espirales. Fíjese que el señor Penrose y Froehlich, que es el otro biólogo que le ayuda mucho, y un hermano de Penrose que también es biólogo, entre paréntesis, Penrose estudia neurología también para poder entender estas cosas. Lo que les llama a ellos la atención es esto, se va en espiral. ¿Qué más hay espiral en el mundo, en la vida? Andrómeda es una espiral, la berraca. ¿Cuál otra? El ADN. ¿Qué más? Las proteínas. ¿La qué? Las mismas proteínas. Las proteínas se enrollan. Se tiran y después se repliegan. Y bueno. Se repliegan. ¿Qué más? El movimiento. El movimiento del cuerpo. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Querés explicar un poco más lo del movimiento del cuerpo? Todo el movimiento del cuerpo es una diagonal.
Implica que hay una rotación en los dos planos, hay tres planos. Cuando uno dobla los dedos, no dobla derecho, no dobla inclinado. Cuando uno camina, el pie empieza en rotación interna y termina en rotación externa. Cuando uno dobla el codo puro, el codo va como al hombro contrario. No hay una cosa lineal. Es un movimiento espiral que toma la quiropraxia. Muy interesante. ¿Cómo? Perdona, ¿qué dijiste? Hay un método que se llama Cava para movilizar, que trabaja movimientos diagonales y espiroles. Bueno, eso comienza a llamar. Nada menos, es el asombro de un niño ante ver esto. Nosotros vemos, sí, espiral, y punto. No, pero ¿qué relación hay con eso? ¿Qué asociación? ¿Qué interrelación? ¿Qué transdisciplinariedad se va dando allí? Y les comienza a llamar la atención eso. ¿Qué otro espiral? ¿La qué? La sexualidad. Sí, claro. ¿Qué otro? Todo el agua, el viento. El agua, el viento, el caracol, los huracanes, las olas. Es impresionante. Si ustedes recuerdan lo de patrón de organización que hablábamos ayer, se les aparece, llamemos un patrón de organización espireloide, si lo quieren hablar, frente a la vida. ¿No les parece eso muy bonito? ¿No les parece que es muy berraco que en la puerquita célula, apachurrada, muerta y teñida como la hemos visto, no es así? Eso es muy berraco. Que solo ahora en el siglo XXI, ¿estamos en el XXI? Sí, ¿no? Que solo ahora en el siglo XXI vengamos a darnos cuenta que durante más de 100 años estuvimos viendo la vida como no es. Eso es muy berraco, maestro. Va la madre que si eso no mueve un paradigma, no lo mueve nadie ya. Si eso no nos conmueve a los 200 patojitos y patojitas, como decimos en Colombia, que estamos aquí, no nos va a conmover nada, pues. Eso, pues, si no nos conmueve eso, pueden bajar aquí 200.000 ángeles, 300.000 extraterrestres y no los vamos a ver. Yo creo, pues, que como ven, para esto no se necesita una sensibilidad. Eso no es de sensibilidad, es de ver, de oír, de captar, de pensar, de razonar. Si quieren, saquen el corazón de ahí, de esa joda. No, pero para mí es el corazón, pero córtense de aquí para arriba. Y si eso no los conmueve, estamos jodidos. Si seguimos haciendo la misma medicina, con los mismos conceptos, con los mismos valores, viendo esto, no tenemos más mierda que hacer. Eso es dejarse conmover. Ahora, que esto se nos tire un mundo de cosas y que diga, entonces lo que he hecho no está bien hecho, bueno, eso es otra cosa, pues hay que aceptarlo, porque hay que aceptar el movimiento, el cambio, pur se move. Por eso digo yo que eso fue una maldición. Cuando ese tipo dice, y sin embargo se mueve, fue una maldición la berrionda, porque el movimiento es lo que menos aceptamos nosotros. Entonces, que estos microtúbulos estén de esta manera, y como les digo, demostrándose ya que allí se llevan fenómenos de superconductividad y superfluidez, que permiten que esa célula haga el salto cuántico del que hemos hablado desde ayer de Asped y Clauser, de Bose-Einstein también, que vimos en la cuenquita esa llegando a moléculas. Esto es una berraquera y esto es paradigma puro. Entonces llama todo esto la atención. Pero hay otra cosa que es impresionante que dice Froehlich, el biólogo que trabaja con Penrose. Y ellos dicen esto, oigan esto a lo que dicen, porque esto no está parte de la terapia neural. Ellos dicen, ellos dicen en primer lugar que la acción a nivel de microtúbulos hace que la célula cambie su comportamiento. Claro, está recibiendo esto, tiene la carga proteica para mantenerlos, de modo que eso lleva a un cambio de comportamiento, sin pasar por el DNA todavía, sino a ese nivel, cambio de comportamiento. Entonces Froehlich y todos ellos dicen, de acuerdo al estado metabólico y según la intensidad del impulso dieléctrico, oigan esta joda,
Ayer les dije que la procaína era un dieléctrico. Y según la intensidad del impulso dieléctrico, se producen a nivel de los microtúbulos cambios que harán también o que producirán cambios en el comportamiento y en la función celular. Ahí está la hijuepadre terapia neural PAC. ¿Me entienden lo que dice eso? Es decir, esto nos lleva a que la terapia neural no tiene acción únicamente neural, ni tiene que entrar a la célula y empujarla y ni darle patadas, sino que con un impulso dieléctrico metabólico da el saltico a nivel del microtúbulo, chiquitico, 7 o 14 cagaditos de electrones que hagan así. Entonces, por eso les digo, y allí pueden entender usted por qué mi mamá, aunque por allá hay un vergajo que comparó a mi mamá con el desgarro, por ahí debe andar, el por qué mi mamá hace un cambio en el electrocardiograma así. ¿Se dan cuenta? Porque son cambios cuánticos que se hacen así. No me acuerdo el nombre de un físico, decía por ahí, es que cuando el electrón se mueve, la Tierra tiembla. Claro, porque todo eso es así. Y eso son medicinas alternativas, de modo que no sigan pensando que es más rápido el antiinflamatorio que una maniobrita pendejita por ahí en una vértebra. Pues es una pendejada. Pero es que no me hizo ni duro, dice la gente, porque la gente dice hay que coger la vértebra y ¡crack! ¿No? Y ¡prrr! Y sonó todo. Ah, sí, ahora sí. No, es que es un movimientico así. ¿Entienden? Es la fuerza de la sutileza. Eso es una visión femenina. Porque el macho es, ¿sí o no? El macho es a patadas. Es la sutileza. Eso es terapia neural, eso es medicinas alternativas. Por eso me llamó cuando dijiste el movimiento circular. Si se dan cuenta lo que es en ese movimiento espiral del cuerpo, hacerle así. Baja. Me cuesta mucho decir, por ejemplo, que todo el mundo cree que la equilocracia es una cosa, pero los pacientes tienen miedo, se va a romper. La equilocracia es una cosa sutil, es feminismo, es una delicadeza. ¿Sí ven? Y, claro, hermano, y si ven esto cómo se junta con lo que hablamos desde antier del paradigma machista, controlador, de fuerza, de drástico. Sí se dan cuenta cómo esto tiene, y esto es ciencia pura, pero la estamos viendo con otros ojos de un posible paradigma diferente. Creo que con esto hoy estamos redondeando todas estas cositas que estamos haciendo espiral desde ayer, ¿no es cierto? Si ustedes ven, es todo un juego de espiral. Perdóname, te paso el micrófono. Ah, pero él lo tiene escondido. Sí, a todo lo que estaba comentando, yo le añadiría la intencionalidad del practicante. ¿La qué, perdón? La intencionalidad. Porque toda esta organización del ecosistema, de los espirales, está la intención. La interrelación, o sea, el terapeuta neural, si no tiene la intencionalidad, creo que no hay efecto terapéutico. Voy a contarles un caso. Hace 2 semanas ha tenido un paciente, era el último paciente que presentaba lumbalgia, poliartralgia, venía torcido. Era el último paciente. Entonces yo agarré un frasquito, pensando que era lidocaína, agarré solución fisiológica sin darme cuenta. Hice un suprapúbico y el paciente respondió en forma inmediata, movió el brazo, pero era mi intención. A todo esto aumento la intencionalidad del practicante. Si ven persiguen los métodos lineales o no lineales, yo creo que también está la intención del practicante. ¿Y la intención del paciente dónde queda? Él también viene confiado, tiene también su intención de curarse. ¿Y la intención de Andrómeda? También. Entonces, la intencionalidad es de la vida, sí, no de uno. Sí. Pero ahí no juega un papel muy importante el fármaco que le esté administrando, sino es la parte, yo pienso, digamos, inmaterial que se pone en juego. Ese es otro influjo, que nada tiene que ver con el efecto químico. Vea, hermano, le voy a contar una cosa, pero ojalá ni la graben
ni en grabadoras, ni en la cabeza. Pero para mí la aguja y la procaína es una disculpa. Pero no lo graben porque eso sí es cagarse en la terapia neural también. Es una disculpa, hermano. Pero no le pongo intencionalidad, no. Porque es la vida la que está jugando. Porque si no caemos otra vez en la intencionalidad del médico público y la del paciente. Otra vez pues que el médico sale del corazón de Dios y el paciente. Pero yo le digo aquí que para mí, yo creo que para los que hacemos terapia neural un poquito y que entendemos esto, y no me da pena decirlo pues, es la disculpa. La palabra es la disculpa, como yo me puedo relacionar con usted y la vista y todo, pero es la disculpa. No es la etiología, es la disculpa. Y realmente yo podría aquí ponerme a defender y decir, no, es que la terapia neural es lo máximo y pero la verdad es que dentro de este paradigma, yo creo que en la cabeza y en el corazón de muchos y muchas de ustedes ya estaba metido eso. Es la disculpa. Es eso. ¿No? Yo pienso que hay que ir más allá, va a ir más allá, pero quién sabe cuándo, perdona. Yo creo que dentro de este tema, uno personalmente, y además uno como terapeuta, es un microtúbulo. ¿Es un qué? Un microtúbulo. Eso. No es uno, es un pasaje. Qué lindo eso. Y así sí toda esa medicocentrismo. Claro, el egoísmo se da, el egocentrismo se destroza. Sí, sí. Porque es mucho más lindo, para más movimiento. Eso es cierto, eso es cierto. De modo que yo les digo eso, ¿no? Ahora, ¿el micrófono? Ah. Yo lo llevo, si quieren. Allá la señora, allá. Yo les digo eso, es una disculpa, es un medio, es una posibilidad. También sirve un abrazo, también sirve una mirada. Por eso sirve un tironcito de oreja también. Yo creo que, ayer hablaba con un compañero, y yo creo que es que estamos apenas pisando el dintel de otras posibilidades, de otros paradigmas. Lo que pasa es que el paradigma es un resultado nuestro todavía, de modo que esto que estamos planteando es incompleto y es tonto y es imbécil y es ilusorio. Pero vuelve y surge en mí la esperanza, como que estamos, vos decías ayer también algo de eso, ¿no? Como que estamos comenzando a abrir la puerta de un horizonte que ni es horizonte el maldito, puede ser vertical, lo que sea, pero se están viendo, estamos viviendo un cambio, yo creo muy interesante, aunque siempre el mundo ha estado en cambio y en crisis. Pero es rico cuando uno se da cuenta que lo está viviendo. Eso es otra cosa, eso es la alegría también de la que hablábamos antier, ¿no es cierto? Darnos cuenta de eso, da lo que vos decís, como un respiro, se quita uno de aquí de los hombros el yo curo y todo eso, ¿no? Comienza usted a ver fluir la vida y entonces se le baja ese egocentrismo, ese medicocentrismo, todo ese antropocentrismo y entonces fluye otra cosa. Perdón. Sí. Yo lo que voy a hacer es un comentario como paciente, ¿no? Y es como que lo que comprendo a través de su charla, lo que usted habla del intersomos. Y en ese intersomos entran el médico, el paciente, la terapia neural y el universo. Que se confabula para que la cosa se dé como se dé, ¿no? Que conste que usted no vino el primer día, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted está desde el primer día? No. Ah, sí. Usted no vino desde el primer día, pero es muy rico lo que acaba de decir, porque más o menos así comenzamos el primer día. Yo lo vivencié. Sí. Lo viví. Al principio la maravilla fue, uno ponía la mirada en el médico, después puse la mirada en la terapia y después comprendí que no existiría nada si no se daban todos esos elementos, ¿no? Sí, señora. Y ahora tiene la mirada de la madre.
Es la mamá de Damián. Muy rico. Hay cosas que se mueven diferentes a la dura procaína, al 1% sin epinefrina y todo eso, ¿no es cierto? Es eso más allá. Perdonad. Para hacer un comentario chiquito, yo soy kinesiólogo, no soy médico. Y en el hospital tengo que tratar todo. La neurología, los chiquitos con enfermedades neurológicas no son mi fuerte, pero a veces los tenemos que hacer. Y me fui dando cuenta que más allá que el kinesiólogo tiene más contacto físico con el paciente, tiene otro trato, lo vemos en general 10 veces, hablamos más sobre la vida, más sobre las cosas, lo tocamos. Creo que tenemos una relación hasta más afectuosa, sin hablar, obvio, mal del médico, ¿no? No, del médico no, del modelo médico. Del modelo médico. Me di cuenta que cuando yo empezaba a acariciar a esos nenes, a besarlos y a acariciarlos antes de empezar a movilizarlos, la respuesta era increíble. Era increíble. Qué lindo. Y uno no, obviamente, uno busca una meta terapéutica, pero ahí se da cuenta que cambia la relación con el padre, con la mamá, con el chico, con la vida, ¿no? Hay otra cosa. Estamos perdiendo la mirada fría y desecadora de la medicina y de la salud. Ya veo eso, estoy notando eso. Que hace 2 días comenzamos a hablar de la mirada fría que diseca, la mirada de hielo. Y noto que la estamos perdiendo. Qué tristeza, ¿no? Estamos en una confusión. Es maravilloso. Sí. Perdón, doctor. Usted habló recién de la procaína. Yo anoche no dormí por culpa suya. ¿Cómo? Que yo anoche no dormí por culpa suya. Y le voy a contar por qué. Usted mostró esa imagen sagrada del Amazonas, ¿no es cierto? Muy bien. Yo me pregunto si la acción de la procaína es bioquímica, eléctrica o actúa como cristal. ¿No es cierto? Sí. Para ponerlo vertical, para ver el tótem. Hace 5 años me tocó, digamos, dictar una parte de un taller de apiterapia con el presidente de la Asociación Apiterápica Británica. Yo di la parte de introducción a las terapias alternativas. Y una persona me pregunta, ¿y qué opina del cáncer? Y me bajó una información que es esta. Del cáncer y el SIDA. El cáncer y el SIDA se van a resolver el día que se entienda el tratamiento a partir de los cristales. Y entrando en el tema de geometría sagrada, yendo un poco a lo que dice él, he visto cristales, tengo un video, de cristales que se modifican. Por ejemplo, cristales, lo que acá en la Argentina es el riachuelo, un río muerto y podrido. Con la meditación cambia el estado de los cristales de esa agua. Sí. Entonces, esos cristales, o sea, la procaína puede estar actuando, modificando digamos, la estructura digamos, de cristales del organismo. Sí. En la página www.terapianeural.com ahí está el trabajo también de que se presentó con esto de los cristales. Pero yo les quiero decir una cosa como por joder. Yo pienso que el cáncer, el SIDA desaparecen cuando ya la humanidad no los necesitemos. El problema no es de cristales solamente. Cuando ya no los necesitemos, ellos se van a ir. Cuando ya no necesitemos las epidemias, ellas se van a ir. Cuando ya no necesitemos la terapia neural, la procaína y la aguja se va a ir. Pero son los deditos que están abriendo eso. Yo siempre digo que estas charlas de terapia neural así y los cursos que dictamos de 15 días, etcétera, no son de conocimiento, sino que son como señal. Papá, ¿dónde está la luna? Allá, mijo.
¿La vio, mijo? Sí, entonces el dedo desaparece. Creo que esto es únicamente eso que está mostrando el dintel al cual nos estamos acercando. No se queden con el micrófono. Démoselo a la chica, al microtúbulo aquí que nos tiene a todos. Bien, entonces esto llama la atención, pero miren todo lo que podemos reflexionar apenas en 2 días, dándonos la libertad de reflexionar. Eso es, no metiéndonos en la camisa del paradigma. ¿Podría repetir el impulso dieléctrico? Lo que dice dice, dado el estado metabólico y la fuerza del impulso dieléctrico, el microtúbulo puede producir cambios en comportamiento y funcionamiento de las células. Allí tendríamos una visión, digamos, de la acción de la terapia neural a nivel cuántico, a nivel de microtúbulo. ¿Qué quiere decir usted cuando dice estado metabólico? Eso lo dice Fröhlich. Él se refiere al estado metabólico, llamémoslo, al terreno de esta célula en un momento dado. Pero, ¿qué quiere decir eso? Eso no más. Sí, realmente. No, quería decir... me refiero ahí, sí, dice el estado metabólico. Entiendo que el estado metabólico es el terreno enzimático en el cual está esta célula, su capacidad de reacción, etc. Le pregunto esto porque tengo entendido de que el sistema básico de Pissinger en determinadas situaciones es como que no responde al impulso, ¿esto es cierto? Al impulso neural terapéutico, según el estado del sistema básico. A ver, allí usted me pone en un lío porque yo poco creo en el sistema básico de Pichinger. Bueno. Esa es la verdad. Poco creo porque el estado básico, el estado de Pichinger plantea que hay un espacio extracelular y un espacio intracelular. Y yo creo que no hay espacio extracelular ni intracelular, sino que eso es una división virtual que hemos hecho nosotros. Por eso es que yo decía desde ayer o antier, o sigo diciendo, que esto no es una membrana, sino una frontera. Y en la biología lo vemos. Cualquier cosa que ocurra aquí no es extracelular ni intracelular. Eso es biología venteada. No hay espacios. El espacio extracelular e intracelular lo hemos creado nosotros, desde mi punto de vista, en esa dicotomía del observador. Pero el sistema actúa como una sola unidad. Y esto nos lo está diciendo. Esto tiene que ver con Andrómeda. De modo que para mí no hay espacio extracelular ni intracelular. Es decir, es una división que hemos hecho, pero biológicamente no cabe. No cabe, incluso más. Pues no tengo aquí porque no se trata de eso, pero en todo el proceso de membrana sabemos que el impulso no tiene ni que traspasar la membrana, sino con que llegue aquí, porque es que la membrana no es membrana, es una frontera. Y tanto es que se mueve porque es una capa lipídica, una bicapa. Aparte, al ser un impulso dieléctrico siempre tiene que haber un cambio. Por más estado metabólico que tenga la célula, un cambio tiene que haber, o sea, en el concepto que dan. Si el impulso existe, o sea, el saco tiene que estar, por más que esté alterado el... Exactamente, está. O para... Sí, a mí me perdonan, pero yo en lo de Pichinger tengo serios cuestionamientos, que por eso no lo nombro en las charlas, porque no... es que uno... Es decir, es un concepto estático. Estático es. Divisorio, es decir, acá ocurre tal cosa. Y acá no sé, yo por eso. Y eso me lleva a tener también serias críticas a los conceptos homotoxicológicos de extracelular, corte biológico e intracelular. Porque es que no, es que es todo. Es todo. Y el mismo Hahnemann lo decía, ¿no? No hay una amigdalitis extracelular y una amigdalitis intracelular. Es todo eso, entonces allí eso te puedo decir. Quería comentar otra cosa en relación al tema de los microtúbulos. Hay investigaciones que demostraron que las ondas del electroencefalograma en realidad no se producen por una transmisión neuroquímica, sino que son grupos de neuronas que resuenan, hay una resonancia
entre grupos de neuronas y según la distancia entre las neuronas es el tipo de onda alfa, delta, zeta que se produce, lo cual de alguna manera estaría en consonancia con esto de los microtúbulos. Claro, y eso algo íbamos a hablar ahora, y ojalá lo recordaras, es que hay esa asociación de neuronas. Y eso nos comienza a dar la visión que decíamos ayer, que es una visión funcional y no anatómica. Y esa asociación de neuronas no tiene que ser una neurona pegada a la otra, sino que puede ser neurona y a través de las glías lejanas. Exactamente eso es. Entonces, por eso, volviendo a lo de Pissinger, yo tengo mis serios cuestionamientos y por eso no lo nombro. Porque es estático, es intracelular y biológicamente no ocurre nada fuera del espacio celular que no repercuta en el intra ni en el intra en el extra. ¿Ya? Por eso ahí te decía que me estabas poniendo contra otra pared, pero eso es lo que yo creo. Y lo de la asociación es impresionante. Son procesos de asociación. Bueno, pero entonces llama la atención esto. Pero en 1801, tal vez 1802, un matemático italiano, Fibonacci, había encontrado estos microtúbulos se parecen a las semillas del girasol en su ritmo. Y los tipos lo trae, esto es tomado también del libro de Penrose, no es pues ningún invento ni nada, sino en su libro de la nueva mente del emperador y las sombras de la mente. Fibonacci en 1800 y pico se puso a hacer esto y encontró que si ningún circulito giraba a la derecha, uno giraba a la izquierda, por decirlo. Si uno gira a la izquierda, uno a la derecha. Si uno a la derecha, dos a la izquierda. Si dos a la izquierda, tres a la derecha. Si tres a la derecha, 5. Y encontró esta fórmula: 1, 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13. Y ese ritmo matemático, ese patrón de organización espiralado, es el mismo patrón que se encuentra en los microtúbulos. Esto es la autoeco, esto es ya una visión sin fronteras, sin esos límites de membrana. Por eso la próxima vez que ustedes miren un girasol, piensen quién mira a quién. ¿Están ustedes o él los está mirando a ustedes? Y es todo eso, ¿no es cierto? Son los patrones de organización, que era de los que hablábamos ayer, y es muy importante tenerlos en cuenta porque según lo que yo creo, el organismo prefiere mantener este ritmo, estos patrones de organización, pues hay millones de ritmos, ¿no? Ya sabemos, pero prefiere defender esos patrones de organización a costa de los patrones de forma. Y entonces se nos aparece como una enfermedad, y no es una enfermedad, realmente es que está manejando sus patrones de organización. Por eso es que le digo que el cáncer y el SIDA desaparecen cuando no los necesitemos, cuando ya esos patrones de organización que tenemos puedan ir siendo superados o trascendidos. Eso tiene que ver con el número 15, parece. Sí, claro que sí. Ahora, todo esto tiene un proceso matemático de caos, ecuaciones logísticas y todo lo demás, que se los encontrarán por allí en los libros, allá a la señora. Muestre, yo le ayudo por acá. Sí, claro que sí. Sí, claro. Eso sí que es cierto. Con Sandra, la hija, que ella también le hace a la pintura y todas esas cosas, nos hemos puesto a ver, y muchas obras de arte aparecen unos ritmos. Es como si el pintor lo que descubre es el ritmo en la naturaleza, y eso es lo que pinta, el ritmo que él descubre en un momento dado. Pero es como que el pintor lo hace con espontánea.
Claro. Claro, es que cuando digo lo descubre no es que se pone a verlo por dónde va, sino que lo descubre, lo hace emergente. Eso. Sí. Ahora, aquí nosotros en los cursos, pues no aquí, entramos en todo ese mundo de caos, en toda esa concepción matemática de caos, de todo esto, en la geometría de los fractales, que tiene que ver con lo que usted está planteando. Y entonces, pues se encuentran otra cantidad de explicaciones, pero queda abierto para que ustedes lean, investiguen y lo que sea. Doctor, y además sería que ningún girasol es igual a otro. Ah, sí. Aparte se parece mucho a un iris. Bueno, y esto viene con la teoría de la geometría de los fractales, que digamos que ni un bronquio, ni un ser humano es igual a otro, ni un girasol es igual a otro, ¿no? Exacto. Por lo tanto, tiene que ser una terapéutica individualizada. Claro, a pesar de que tenga, digamos, el patrón de organización, viene toda la diversidad y la singularidad. También nos mostraron que si seccionamos el óvulo de la matriz de un iris de la semilla, tiene la misma órbita que Venus, a propósito de Andrómeda. Muy bien. Todo esto del girasol, estamos pasando así pues, pero esto va para un diálogo muy lindo. Y no un diálogo, llamémoslo, meramente imaginario, sino que están las matemáticas con sus ecuaciones logísticas constantes y todo eso, que reiteran, y bueno, eso ya es para el próximo capítulo, como dicen las novelas. Pero todo esto nos ha llevado poco a poco entonces a un mundo relacional. Yo creo que ya lo tenemos clarito más o menos todo eso. Cuando decíamos que no hay causa, ni causalidad, ni acausalidad, ni azar, sino relacionalidad. ¿Ya lo ven más? Que eso ayer o antier era para uno duro, esa vaina. ¿Y esto qué es? ¿Qué joda? ¿Y qué hago? Y entonces ahora, ¿qué hago con mi electro? ¿Qué hago con mi aparato de rayos X? No, pues estamos viendo que sí hay que hacerlo, que hay que tenerlo es en su justo lugar y mirarlo con unos ojos diferentes. Todo eso nos lleva a la teoría, lo que se da la teoría de sistemas, porque en 1960, pero antes, pero fue en 1960 para el mundo occidental, von Bertalanffy descubre, al fin, alguien se da cuenta, que las matemáticas lineales, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 9 por 3, no sé cuánto, y que toda la geometría lineal euclidiana que hemos tenido en nada explica la vida. Ha estado aparte de la vida. Desde los griegos esta vida fue desechada. Yo respeto mucho a los griegos, pero no los quiero. Me parece que le hemos hecho una hincada de rodillas a una cultura que expulsó la vida, ¿no? En aras de la democracia, de la política, de todo eso, expulsaron la vida. Entonces, pero bueno, pero las matemáticas lineales, la geometría euclidiana con la que se hicieron los grandes mausoleos, con ángulos rectos, con triángulos, con círculos, con cubos, ahí no cabe la vida. En la vida no hay esferas. ¿Quién ha visto una nube totalmente redonda? Ni la Tierra, porquería, se comporta como una esfera. Pero pintamos esferas. ¿Quién ha visto que un árbol sea un cono? Nadie. No hay árboles cono. Pero los pintamos como cilindros, perdón. Los pintamos como cilindros y los medimos como cilindros y los sacamos lo que no se parezca al cilindro. ¿Se dan cuenta? Ha estado excluida la vida. Entonces, en 1960 Bertalanffy y muchos otros desde antes, Volgodonov lo había hecho en 1920 en Rusia. Volgodonov fue un médico, filósofo, pensador ruso.
Y él planteó la tectología, que es la ciencia, llamaba él, de la organización de la vida, en la que no caben ángulos rectos, ni caben círculos, ni triángulos, ni cubos, ni nada de eso. Pero el pobre, y esto es un chisme, pero Lenin, el viejo Lenin, tan respetado por muchos, vio en Volgadonov un peligro político. Lenin no era pendejo. Se dio cuenta que estas teorías son un peligro político frente a cualquier idea totalitaria. Esa es la verdad. Y Lenin prohibió a Volgadonov y prohibió los libros de Volgadonov. Jodido eso. La ciencia no es puricasta, está en esos procesos. Entonces, en 1960, Bertalanffy, esto es una historia que nombra por ahí Capra en alguno de sus libros, no recuerdo en cuál, él dice, él deja decir que no sabe si fue que Bertalanffy leyó a Volgadonov, porque de todas formas Volgadonov fue publicado en Alemania. Bueno, últimamente, chisme va, chisme viene. Bertalanffy y todos dicen, hombre, es que las matemáticas lineales y la geometría ya no explican la vida, no la han explicado. ¿Se dan cuenta por qué hemos dicho que es que la vida ha estado ausente, ha sido excluida de toda la linealidad y todo esto? Entonces comienzan a aparecer la teoría de sistemas. ¿Qué es esto que estamos hablando? No es de sistema de esos de computadora, sino la teoría sistémica, que estamos en un mundo relacionado. Eso, un mundo interdependiente, en un interaccionar, en una confusión en todo momento, que lógicamente tiene fuertes implicaciones teológicas. ¿Ante qué Dios estamos? ¿Estamos ante un Dios imperator que hizo el mundo, dejó las leyes y se largó? ¿Estamos ante un Dios que es parte de lo creado, que es creador y creación al mismo tiempo? Y entonces, ¿hasta qué punto esa bipolaridad que hemos dado nosotros entre creador y cosa creada es otra de las bipolaridades que hemos construido desde nuestro cerebro febril y sediento de explicaciones de cómo, por qué, para qué y cómo lo hago y todo lo demás? Eso es un lío teológico del carajo, pero ahí no nos vamos a meter ahora. Pero hay que pensarlo, hay que reflexionarlo. Como ven, el paradigma no es solo de terapia neural, ni es paradigma médico, sino que hay que repensar un mundo de cosas, porque es que el paradigma abarca todo eso. Sistema. Es un organismo o formación que se comporta como un todo integrado, ¿ya? Como la celulita esa que salió del abrazo inmarcesible de estos piscos. Un todo integrado cuyas propiedades esenciales emergen, ya sabemos qué es, emergen, hacen parte de esa confusión y emergen de las relaciones y el interaccionar. Aquí sería de las interrelaciones y el interaccionar de sus partes, que ya no se comportan como partes, sino como sucesos. O sea que no hay parte. En lo vital, en lo mecánico sí hay partes, pero en lo vital no hay partes, hay sucesos. Sucesos que hacen parte de todo un proceso, como sucesos con un conocimiento del todo y de ellas mismas. Estamos aquí ante un conocimiento que ya hemos hablado, que lo podemos llamar conocimiento. No es necesariamente el conocimiento mecánico, el conocimiento del objeto, del observador al observado, del objeto al sujeto, sino de los dos. Es un conocimiento que podríamos decir es un conocimiento compartido del todo y de ellas mismas. Y el todo son los microtúbulos y toda esta cosa. Entre otras cosas, antes de que se me olvide, una de las características de los microtúbulos de ese protozoario es que desaparecen cuando le pasan una corriente fría a la célula. Desaparecen los microtúbulos y reaparecen cuando le pasan una corriente de aire caliente. Ahí está la fiebre de la que hablábamos ayer y todo eso, para que la miremos desde otro lado. Y es que sobre la temperatura no se sabe nada. Los médicos y la medicina habla de la fiebre, pero ¿de la fiebre a dónde? De la fiebre a los 39 o 40 grados centígrados
en la bolita de mercurio de la temperatura. Pero yo preguntaría, ¿y cuál es la temperatura dentro de las células del hígado o dentro de las células del corazón o del pulmón de ese señor o de esa señora o de ese niño que dicen que tiene fiebre? Sobre eso habla Elizabeth Charán. ¿Ah? Sobre eso habla Elizabeth Charán. Ajá. ¿Qué dice? Que todo lo que ocurre dentro del organismo ocurre por el. Claro, no, pero lo que te digo, si yo tengo una temperatura de 39,5 y la tomo aquí o en el ano, donde quieran, yo no puedo decir que hay una fiebre de 39,5. Si yo soy real, digo, en el ano o en la axila medí 39,5 de temperatura. Pero eso no quiere decir que dentro de la célula del hígado la temperatura esté más alta que lo normal. Puede estar más baja. O puede que el hígado, las células del hígado funcionen intracelular con más temperatura de los 39,5. Y la 39,5 sea un proceso emergente de todo el organismo. Fíjate que nomás de eso la ciencia médica sabe poco. ¿Qué se acuerda de esa noche que estábamos en el Senado? Perdón, ¿cómo? ¿Qué se acuerda de esa noche que estábamos en el Senado? Creo que Rubén también estaba. Había un señor viejito que enseñaba ética y que empezó a hablar de que no sé qué médico conmigo decía dame una fiebre y lo curaré todo. Sí, Parménides decía eso. Sí. Bueno, entonces se comportan como sucesos con un conocimiento del todo y de ellas mismas. Va quedando, esto es una definición fría de bisturí, de mirada de hielo, pero es un acercamiento, ¿no? Sus propiedades, por tanto, se pierden al disecarlo, ya sabemos. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo desde hace muchos siglos? Disecando. Se pierden al disecarlo, diseccionarlo, dividirlo y querer estudiar sus partes por separado, que es lo que hemos venido haciendo desde hace muchos siglos. Y lógico, veamos un acercamiento a lo que es propiedades emergentes, como para que no nos quede eso así, aunque ya todos y todas lo entendemos, más o menos. Acerquémonos, esta es una propuesta que hace de propiedades, este no es, de propiedades emergentes, son comportamientos cooperativos. Esto es interesante porque es en lo social y en todo, ¿no?